Muy buenas tardes, gracias por unirse a la conversación como buen día. Hoy arrancamos el primer programa del año con el tema de la extinción de los órganos autónomos. Esta misma semana el presidente López Obrador se reunió con su gabinete para estudiar la manera de ya sea desaparecerlos o absorberlos en las distintas dependencias del gobierno federal. Aduce que son burocracias que son prescindibles, que no son necesarias, que resultan muy caras. Y este es el principal argumento que da, a pesar de que órganos como el INAI o el IFETEL, otros también autónomos como el INE o incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dedican justamente a garantizar el cumplimiento de derechos básicos, como por ejemplo el acceso a la información o la transparencia. De esto vamos a hablar hoy. Han sido, no desde hoy, sino desde hace muchos años, una piedra en el zapato del presidente, pero sacársela es difícil porque se requiere una reforma constitucional. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es solamente el argumento que está poniendo sobre la mesa, sin considerar, por ejemplo, que es una sociedad compleja y moderna como la de nuestro país? Se trata de instituciones que permiten tener un Estado más fuerte y eficaz. No le importa o no ve que hay un debilitamiento de la función o funciones centrales del propio Estado, o se trata solamente de un asunto político o incluso de encontrar dinero para poder tapar los huecos que hay en el presupuesto por la política de austeridad. Vamos a entrar a esta discusión. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, y me da mucho gusto que nos acompañe Mariana Campos. Usted la conoce. Mariana, de México Evalúa, es especialista justo en estos temas de transparencia. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Gracias por el espacio, Pepe. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a Alfredo. Alfredo Lecona, ya adelantaron un poco la presentación. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Analista, periodista, no sé qué más decir de tu currículum, que es largo. Está teniendo mucho éxito con un programa que está saliendo por Reforma. Alfredo, me da mucho gusto que estés con nosotros. El gusto es todo mío, querido Pepe. Un privilegio estar contigo y con Mariana. Pues si quieres vamos a entrarle, Mariana, directo al tema. Me parece que hay una discusión de fondo aquí. El presidente cree que no son necesarios, a pesar de que extinguirlos o quitarlos parece que debilita al Estado mexicano, porque difícilmente desde el gobierno van a poder cumplir, desde el gobierno central, con tareas especializadas, que fue la razón por la que crearon esta clase de instituciones. ¿Qué costo ves tú para el país, además de lo que pongo sobre la mesa, en la posibilidad de que prospere una iniciativa como esta? Mira, Pepe, yo creo que primero hay que explicarle a la audiencia el por qué no es una buena idea llevar las funciones de por ejemplo, INAI a la administración centralizada. Hay que considerar que en México, lo cual no sucede en otros países desarrollados, o sea, en países desarrollados, no tenemos un servicio profesional de carrera. Es decir, aquí un partido político gana una elección y trae a sus aliados políticos y a los leales al presidente, y no necesariamente reparte los cargos a partir de un servicio civil de carrera. ¿Esto qué sucede? Bueno, pues esta es una manera, la verdad, premoderna de operar. La realidad es que en los últimos 200 años, el desarrollo institucional en países desarrollados lo que ha hecho es hacer mucho más impersonales esas contrataciones para que se dote a las instituciones públicas de los perfiles de las personas que van a ser leales al mandato institucional de las secretarías de Estado. Entonces, en México, pues no tenemos eso, esa es la verdad. Y los organismos autónomos, entonces, han representado una transición, al menos en algunas funciones del Estado, hacia un Estado moderno. Es decir, hacia un Estado en donde sí se contrate a personas que cumplan con una trayectoria
profesional, académica y de experiencia, y además funcionan a partir de regulación que está inspirada y que está, digamos, diseñada a partir de las prácticas o las mejores prácticas internacionales. Y ese es el caso del INAI. Así se hizo la ley de transparencia y acceso a la información. Lo digo porque además yo pude participar en esa discusión y sí se tomaron esas prácticas. Entonces, ¿qué pasa si este derecho se tutela ya? Bueno, pues está el riesgo de que hay un conflicto de interés tremendo, ya que personas pues leales a un gobierno que puede ser cuestionado a través de del acceso a la información, es decir, periodistas que quieran documentar casos de corrupción que se den en este gobierno, podrían estar solicitando información, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, si es que se queda con la tutela de este derecho. Entonces, esa secretaría va a estar en un conflicto de interés sobre si ser leal al presidente o tutelar adecuadamente el derecho de información. Entonces, creo que sí se va a poner en riesgo, especialmente en el trabajo periodístico, que disminuya la información a la que vamos a acceder los ciudadanos que queremos ser críticos, los periodistas, ¿no? Y eso a la larga pues puede dificultar el papel de una oposición política y la participación ciudadana en la vida pública, ¿no? Entonces, la verdad es que sí creo que puede ser un golpe a la democracia. A ver, un retroceso, Alfredo Lecona, me llama la atención, pone sobre la mesa Mariana, el riesgo justamente del conflicto de interés porque los funcionarios que desempeñen o garanticen esas funciones pues sean partidistas puestos por el propio gobierno para autovigilarse, lo cual suena más que extraño. Al mismo tiempo que el presidente, recordemos, otra de sus críticas a los órganos autónomos, les ha llamado simulaciones porque estaban integrados a partir de cuotas o mediante la intervención de los propios partidos. Y esta ha sido un poco la historia de la mayoría de los órganos autónomos en las últimas 2 décadas. ¿Cómo explicas? O sea, de la simulación pasamos directamente a la absorción. Pues es que aquí la simulación es de parte del gobierno y del obradorismo, del obradorato. Yo creo que ya podemos empezarnos a referir a este gobierno en esos términos. Si echamos el reloj unos 2 años atrás, este tipo de, quizás no tan avanzados, quizás no tan real o palpable como el anuncio de una reforma desde el propio presidente de la República, pero empezamos a ver esas tentaciones de empezar a amenazar todo lo que representa para la cuarta transformación y para este gobierno un riesgo de ser exhibidos, un riesgo, y no por una intención de ser exhibidos, sino de que el periodismo, los amparos, los poderes empiecen, los contrapesos empiecen a funcionar y esto pueda ir empezando a reflejar las fallas, los errores, cosa que debería ser interpretada como una oportunidad por parte del gobierno, una oportunidad para poder consolidar lo que ellos dicen que es una transformación. Y hace 2 años, este tipo de amenazas, de cositas que se iban poniendo en la discusión pública, en su momento eran incluso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué bajó ahí el ataque o por qué bajó ahí el volumen? Porque el presidente de la República, pues por lo menos ya pudo poner a 2 ministras y a un ministro, que operó desde luego el Senado, el partido mayoritario, Morena, para que fueran designados quienes quería el presidente López Obrador. Entonces ahí ya no hay tanto problema. Y todo viene a juntarse con esto que bien señalas tú, que bien decía Mariana, un ánimo de tener a las personas que son de la confianza del presidente ahí para que no le estorben en lo que él le llama es un proyecto de transformación. Si yo, ¿verdad? Hiciéramos un ejercicio de imaginar que el presidente tuviera la posibilidad de nombrar una mayoría del pleno de uno de estos órganos autónomos, como pasó con la CNDH que también estuvo bajo ataque hasta que no pusieron a la señora Rosario Piedra ahí. Exacto, ahí otro gallo cantaría. Aquí se está conjuntando eso, además con el proceso electoral. El proceso electoral que hace prácticamente imposible que una reforma así pueda transitar. Como reforma constitucional se requiere de las 2/3 partes del Congreso de la Unión, por lo cual se requiere a la oposición. Yo no veo un escenario, por lo menos, ya todos nos podemos esperar después de lo que hemos visto en los 2 últimos años, pero yo no veo un escenario en el que ahorita se vaya a mover la postura de los partidos de oposición para darle esos votos que necesita el presidente. Entonces, hay que defender, por supuesto, estos organismos cada que se les ataca, pero yo veo poco probable o poco viable que esto pueda realmente transitar.
en qué se inscribe esto o cuál es la intención entonces real de hacer esto, de plantear estos disparates desde Palacio Nacional, pues que al presidente le da fuego. Al presidente le da la oportunidad de hablar del pasado, de seguir descalificando a estos organismos, poniéndoles como paternidad los gobiernos anteriores o haciendo padres de estos organismos a los gobiernos anteriores, ya que vemos cosas como las que ahorita mismo están pasando, que al presidente se le está tratando de bajar el volumen de las mañaneras, no por una afectación a su derecho de libertad de expresión, muy malentendido. Exacto, es porque realmente las mañaneras son un ejercicio de propaganda que necesita el presidente activar disfrazando información, que es lo que él dice que presenta, disfrazando propaganda de información. Entonces creo que ese es el escenario con el que nos podemos explicar por qué están saliendo estos disparates en estos momentos. A ver, ese es un punto muy, muy importante. En efecto, modificar o reformar los órganos autónomos implican reformas constitucionales, Mariana. El presidente y su partido y su coalición tienen mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en senadores, y además una constitucional tendría que transitar por la mayoría de los congresos locales. Es decir, Alfredo dice, con justa razón, pues que es muy difícil que transite, sobre todo de cara a las elecciones. Entonces, si coincides o no con este punto, ¿cuál es el propósito? ¿El propósito es confrontación? Mira, yo creo que el propósito, sin duda, y en un año electoral, como dice Alfredo, sí coincido en que es un poco de show, es un poco de dar, revivir la discusión que le ha dado tantos puntos electorales al actual presidente, que es pues recordar el pasado, ¿no? Recordar el pasado, las malas prácticas, asuntos pendientes del pasado siempre le da mucho. Sin embargo, aunque esto no prospere en este momento, yo creo que no debemos quitar el dedo del renglón porque presupuestariamente hablando y en la narrativa, pues esto no es nuevo, ¿no? Es decir, la falta de aceptación del presidente de estos organismos, la tentación de querer afectarlos presupuestariamente o de reducirlos, pues lo hemos visto, o de cooptar a sus gobiernos, pues no es la primera vez, ¿no? Ahí hay un punto que es difícil de explicar, Alfredo, y es ganar puntos, no solamente hablando del pasado, sino de instituciones que garantizan derechos que a la población, a la sociedad mexicana, le tendría que interesar preservar, pero parece que no es así, que estarían dispuestos, si es cierto que esto sube los bonos y el respaldo en los sondeos de Morena y del presidente, estarían dispuestos a que desaparecieran con el argumento de que son muy caros, que son onerosos. Sí, y aquí lamentablemente juega a favor del presidente esta lamentable narrativa del anillo al dedo, ¿no? El presidente, empezando la pandemia, decía que había caído esto como anillo al dedo para consolidar la cuarta transformación. Entonces, ahora usan como pretexto la crisis, la emergencia, las crisis y la emergencia sanitaria para tratar de justificar todo. El presidente, entre todas estas descalificaciones que ha hecho y los argumentos de por qué hay que desaparecerlos, dice una y otra vez que se puede comprar con esto, aquí puede salir el dinero para las vacunas, ¿no? Y entonces, otra vez, es ese juego perverso de usar o de apelar al sentimiento que tenemos todas las mexicanas y todos los mexicanos, de desesperación, de desesperanza, de querer ya ver la verdadera luz al final del camino para justificar esto. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes meses es que la autoridad electoral, hoy creo que lo que está pasando, perdón porque que vuelva a lo mismo, pero creo que es muy, muy relevante. Creo que la autoridad electoral le va a hacer varios llamados de atención al presidente, porque es la forma en la que se mueve el presidente. El presidente disfraza un montón de información tergiversada, adaptada a su discurso, para poner esos planteamientos que al final tienen como objetivo decir ellos, la oposición, les ha dicho la BOA, se han dicho ellos mismos el tumor, todo estas coaliciones, esta coalición que se está agrupando como oposición política para poderla estar descalificando. Recordemos también aquí el asunto de la consulta popular. Yo creo que la consulta popular precisamente sigue esos mismos lineamientos. Entonces el presidente va a estar, o quiere, o se imagina que va a poder seguir desde su
tribuna mañanera, de aquí hasta el fin de la elección, repitiendo una y otra vez estas cosas, porque pues es un debate legislativo, es una iniciativa que él hizo. En el caso de la consulta popular, pues es algo que evidentemente emanó de algo que él pretendía. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, pero yo coincido plenamente con Mariana. Hemos visto tantas cosas, y hay que decirlo, hemos visto una oposición tan pobre que empieza contradiciendo mucho lo que quiere hacer el presidente, pero le terminan aprobando a los ministros o a las ministras que propone. Le terminan aprobando al final todo al presidente de la República. En los actos hemos visto muy pocas acciones que hagan un contrapeso responsable. Puede venir a mi mente la controversia constitucional que presentó la diputada Laura Rojas en contra del acuerdo militarista del presidente, que emitió precisamente en plena pandemia, cuando la atención estaba en otro lado, y son todas estos elementos de una oposición pobre que de alguna forma se han allanado al discurso del presidente. Sí, son ellos contra el presidente López Obrador. En medio de todo eso, nuestro derecho a la información, el periodismo, el ataque que se le está haciendo a los periodistas y a cualquier ciudadano, porque el derecho a la información, a la protección de los datos personales es de cualquier ciudadano. A mí, por supuesto, que me preocupa que en una de esas, como sociedad civil, salgamos a decir, bueno, pues sí, el INAI ciertamente, o el IFT tiene estos problemas, y abramos una puerta donde puedan entrar distintas cosas que amenacen o que nos lleven a una regresión en todas estas conquistas ciudadanas. Entonces, creo que esa es la razón por la que no debemos de dejar nada más como es un disparate del presidente y nada puede pasar. Todo puede pasar, y si algo nos han demostrado lamentablemente el presidente y la oposición, es que las condiciones se pueden ir ajustando para que esas cosas terribles vayan pasando. Bueno, la oposición en el Senado, el PRI y el PAN, ya salieron, Mariana, a decir que ellos no van a permitir ni van a respaldar una reforma de esta naturaleza, pero como dice Alfredo, al final es un discurso que han dicho de otra clase de iniciativas y que han acabado pasando. ¿Por qué, Odón? ¿Por qué es esta debilidad? No solo de la oposición, sino incluso de la propia sociedad, que no se ve demasiado movilizada para defender derechos, como es el caso de transparencia o el libertad de expresión, incluso tan en boga ahora, pero sobre todo en boga por lo que acaba de mencionar Alfredo, por los reclamos del presidente con las mañaneras. ¿A qué lo atribuyes? Mira, Pepe, en el caso de la oposición, pues la verdad es que tampoco tenemos una oposición organizada en este momento. Hay mucha división dentro de sus partidos, dentro del PAN hay división. Entonces no estamos hablando como de que a lo mejor sí hay algunos que están dispuestos y han dado, la verdad, una pelea, pero son contados los casos, ¿no? No vemos realmente un colectivo bien organizado. Está desarticulada. Creo que no está articulada, exactamente. Por otro lado, creo que también en este momento el discurso requiere que pues a lo mejor muchos han sido críticos o fueron muy críticos en administraciones anteriores. Se criticó mucho a algunos organismos autónomos, se criticó el dispendio que a veces había en algunos de ellos. Bueno, resulta que sí, y que a lo mejor se necesita evaluar y se necesita tener presupuestos mucho más austeros, puede ser que sí, pero ahora se tiene que dar un giro. Es decir, se trata de reconocer lo que se hizo bien en el pasado, y ese giro en el discurso no ha sido fácil ni para las organizaciones civiles ni para los partidos, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que nos hace mucha falta el reconocimiento. O sea, todos creo que damos de alguna manera una mayoría muy descontentos con los resultados de muchas políticas públicas y de muchas instituciones al cierre del sexenio anterior. Eso sin duda. Pero eso no implica que no podamos reconocer lo que sí se hizo bien durante estos 20 años o 30 años de transición a la democracia, ¿no? Y ese giro en el discurso ha costado mucho trabajo de este lado. Me está recordando, Mariana, un reclamo que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial diciendo, cuidado con tumbar el árbol en vez de quitar los frutos podridos, porque ahí sí te llevas absolutamente todo. ¿Cuál sería, Alfredo, digamos, la manera de salir en la defensa de instituciones que, como dice Mariana,
fueron cuestionadas en los gobiernos anteriores por dispendios, por salarios altos, por exceso de lujos y sobre todo por la forma de integrarse a través de sistemas de cuotas, que en efecto había una participación directa e intervención de los partidos políticos. Sí, y bueno, yo creo que el ambiente electoral aquí también puede jugar un poco a favor, ¿no? Sé que a lo mejor es una contradicción con lo que estaba diciendo hace un rato, pero ciertamente la última batalla articulada para una defensa de derechos la acabamos de ver con los fideicomisos, ¿no? Los fideicomisos públicos, donde salieron de la comunidad artística, de la comunidad científica, prácticamente unidos en un solo reclamo de salvar a los fideicomisos, y lo poco que le importó en ese momento a los partidos en el Congreso. Muchas cosas estaban pasando, como el hecho de que Mario Delgado estaba a punto de convertirse en presidente de Morena, entonces ahí dejó el tiradero y aventó la bomba y se fue. Ricardo Monreal, que decidió no hacer lo que había hecho antes, que era operar, manejar, administrar el malestar y encontrar un punto medio. Fue un ataque frontal, y yo creo que todavía no hemos alcanzado, en este momento, no hemos alcanzado a ver el tamaño de la inconformidad que eso dejó ahí. Por el contrario, vemos a un presidente que tiene una aceptación que prácticamente todas las encuestas, sobre todo las que se publicaron cuando se cumplieron los 2 años de gobierno, a inicios de diciembre, le daban al presidente López Obrador una popularidad pues bastante alta para todas las cosas que habían pasado, pero un gobierno reprobado y políticas, las centralísimas del presidente, hasta con los datos que él sacó de esa encuesta que mandó a hacer Segov, todo el gobierno reprobado, un presidente aprobado. Entonces, todo el éxito que pueda tener Morena o su gobierno pende de la popularidad del presidente de la República, aunque el gobierno esté prácticamente reprobado en todos los aspectos. Entonces, trayendo un poco a cuenta lo de los fideicomisos, yo creo que ya se empieza a articular por ahí algunas expresiones bastante interesantes. Hay muchos periodistas, tengo muy a la mente y casi a la mano, por ejemplo, Marcela Turati, que es un referente obligadísimo para hablar de periodismo de derechos humanos, de graves violaciones de derechos humanos, y ha estado en estos últimos 2 días recordando varias de las cosas que decían los hoy funcionarios, sobre todo los que están más del lado del periodismo, como Genaro Villamil, sobre la importancia de tener estos organismos autónomos, como el INAI, como el IFT, y creo que poco a poco eso le va a empezar a costar al presidente. Creo que hizo una jugada bastante arriesgada que no creo que le vaya a salir tan bien, porque esto está motivando a que esto que es la materia prima, que es la transparencia, que es el acceso a la información pública, materia prima del periodismo. Los periodistas, las personas que les interesa, obviamente, esta información y estas investigaciones que hemos conocido por mucho tiempo, se interesen en ver dónde están las amenazas. Y eso también se puede sumar a todo lo que hicieron o dijeron o impulsaron y defendieron en su momento funcionarios hoy de la Cuarta Transformación, que en 2014, 2015 andaban en el PRD, andaban en el Senado, pero que hoy son personas súper identificadas con el presidente, cercanísimas al presidente, con influencia al presidente, como Alejandro Encinas. Alejandro Encinas en el Senado, María no me va a dejar mentir, fue un impulsor, un defensor. Cuando llegaban los hierros estos de estas cambios que querían hacer de último momento en la madrugada, Alejandro Encinas, Javier Corral, hasta Manuel Bartlett en algún punto, salían a denunciarlas, a defenderlas y de alguna manera a evidenciar que lo que se estaba tratando de construir era un Estado más fuerte, un Estado con estos organismos constitucionalmente autónomos que celebraron estas personas que hoy están en el gobierno, pero que fueron oposición en su momento. Yo no sé cómo va a cargar Andrés Manuel López Obrador con esto. Sé que este pronóstico lo hemos hecho a lo mejor muchas veces, cómo cargar con la incongruencia, cómo cargar con estas cosas, y nos puede salir mal, pero ahora que la propuesta es tan poco viable por el periodo electoral, creo que muchas cosas buenas pueden salir de aquí, sobre todo en una articulación ciudadana y de periodistas, que incluso muchos cercanos al gobierno ya empezaron a salir a decir, oigan, por aquí no. Una jugada delicada, riesgosa,
Mariana, que el presidente parece entenderla como la facultad que tiene gracias a su popularidad. Es decir, que gracias a los votos y al triunfo y a los 30 millones de votos de las elecciones de 18 y a mantener los últimos 2 años la popularidad, es suficiente peso y legitimidad como para poder hacer una reforma, pues ya no de cirugía menor, sino de cirugía mayor en el Estado mexicano, pero que puede acabar, según lo que acaba de comentar Alfredo, revirtiéndose para los propios intereses y la credibilidad o el apoyo al presidente. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que, o sea, sin duda mata varios pájaros de un tiro, como decimos coloquialmente. Ahorita tiene un INE que está dando lata con el tema de las mañaneras, ¿no? Y sin duda la parte de la transparencia en el caso de las solicitudes de información ha sido un reto para la 4T, ¿no? Hay que mencionar el contexto. Las solicitudes de información, es decir, la demanda que hay por solicitudes de información desde los ciudadanos, periodistas y todo tipo de ciudadanos, bueno, pues ha incrementado tremendamente en los años, ¿no? Es decir, este mecanismo, por más imperfecto que sea criticado, la realidad es que ha aumentado cerca de 400% la demanda por información pública, ¿no? Y esto ¿qué implica? Pues esto implica que las instituciones han tenido que rendir cuentas, han tenido que coordinarse al interior y han tenido que atender ciudadanos en este respecto. Y algunas de estas solicitudes pues han sido muy incómodas. A través del INAI se han publicado asuntos muy sensibles y ahí han quedado los consejeros. No hemos visto, la verdad, es decir, que los despidan. Ataques ni burlas. Entonces, yo creo que para que el INAI logre haber publicado expedientes de violaciones a derechos humanos delicados, ha otorgado contratos públicos muy delicados, como fue, por ejemplo, el de la barda perimetral, que estaba a cargo de Sedena en el sexenio anterior. En fin, eso nos dice que pues se necesita hacer algo autónomo, ¿no? Entonces, yo sí creo que Morena está preocupada por la popularidad del presidente. El presidente sabe que penden que es digamos, un pilar elemental en su régimen. Y sí creo que consideran que el INAI y las solicitudes de informaciones son un riesgo a esa popularidad, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso golpearía la popularidad del presidente? Yo sí creo que lo puede golpear. Digo, sí. El trabajo que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción, el trabajo que ha hecho Loret de Mola, digo, las casas de Bartlett, ¿no? Exponer también las casas de Irmeréndira, todo eso a lo mejor no ha pegado tan fuerte como pegó en sexenios anteriores y lo que le costó a otros gobiernos. Sin duda, el costo por este tipo de eventos se ha abaratado en esta administración, pero sí la suma empieza a golpear y sí creo que ha hecho pensar a más de un ciudadano. Y yo sí creo que lo ven como un riesgo y sí creo que obviamente con este discurso de austeridad, que también es real que el gobierno federal tiene problemas en las finanzas públicas, pero es muy real que este cambio no le va a resolver sus problemas de finanzas públicas. En lo más mínimo, el gobierno de Andrés Manuel no ha podido ingresar lo que presupuesta, ni en el 2019 ni en el 2020. Entonces, ¿Cómo de qué tamaño es el hoyo? El hoyo para este año es más de 200,000 millones de pesos. Y ¿Cuánto costaría el conjunto de los autónomos? No, pues el conjunto de los autónomos representa el 2%. El INAI representa solo 700 millones de pesos de un presupuesto de 6.26 billones de pesos. O sea, no pinta. ¿Me entiendes? Y además cerrar el INAI no sale gratis. Hay que liquidar personal y hay que trasladar las funciones a una secretaría y eso implica una reingeniería que tiene costos. Entonces, evidentemente, una organización de 700 millones de pesos, que hay que decirlo, este presupuesto de 700 millones de pesos es el mismo, o sea, en 2020 es el mismo que tuvo el INAI apenas hace unos años. O sea, me parece que es el que tuvo a partir de 2013. O sea no en pesos constantes, o sea, ya quitando el efecto inflacionario, en pesos constantes, pues es el mismo presupuesto de hace muchos años, ¿no? Entonces, fíjate, en noviembre de 2013
había gastado 700 millones de pesos el INAI. Te vas a noviembre de 2020, que es el mismo mes, pero 7 años después, y estás hablando de 700 millones de pesos en pesos constantes, sin incremento, ¿no? ¿Por qué? Porque desde 2010, en 2018 sí ya se había elevado el presupuesto, pero el año pasado se les recortó y se adaptaron a ese recorte. Entonces, los 700 millones de pesos no nos va a ayudar a cerrar un hoyo de 230 y tantos mil millones de pesos que tienen en este año, ¿no? O sea, entonces, para que veas, la diferencia es comparar un elefante con una hormiga. Entonces, no es un tema de presupuesto. Es un tema político, de confrontación política. Es un tema de confrontación política porque los críticos y la oposición política, por supuesto que van a poner solicitudes de información y son ciudadanos y tienen derecho a cuestionar a su gobierno, porque de eso se trata la democracia. Y esto le duele mucho al presidente. Hemos visto en sus mañaneras cómo ataca a las organizaciones civiles. Yo hice un análisis en el Google y lo que vemos ahí es que por lo menos agendan una vez al mes golpear a las organizaciones civiles. Ya parece que es parte de un programa, ahora sí que toca el día de hoy, Presi, ¿no? Hoy toca darle a las organizaciones civiles, hoy toca darle a los periodistas. Entonces, el presidente en su mañanera esta semana, ¿no? Hablaba de que él no está de acuerdo con la censura, ¿verdad? Que cómo es posible que le cerraron la cuenta a Trump. No, a ver, pasar las funciones del INAI y pedir ser juez y parte en la tutela del derecho de acceso a la información, eso es un canal para cerrarle la llave a los insumos que usan los periodistas y los críticos al gobierno. ¿Eso lo llamarías una forma de censura directa? Pues no directa, pero sí indirecta. Porque ¿cómo vas a participar como oposición política si no tienes información? El insumo son esas solicitudes. A ver, entonces, es un asunto que es central, Alfredo, para la oposición política, pero yo me pregunto, ¿qué piensa la gente cuando ve que la oposición logra ponerse de acuerdo para formar un frente y unirse en candidaturas comunes, más de la mitad de los distritos electorales del país, pero en temas como u otros que han mencionado como fideicomisos u otros temas que afectan derechos y a grupos en específico, pues han estado semibarridos? ¿Por qué ahí están desarticulados, pero no para ponerse de acuerdo para presentar candidatos? Es que esa es la pregunta del millón y creo que lamentablemente esta oposición partidista que se ha articulado, que ya van juntos en muchas elecciones en distintos estados, pues le confirman un poco al presidente su discurso. O sea, desde aquel famoso moralmente derrotados, pasando por la BOA y ahora el tumor y todo esto, de cierta forma los partidos bailan al son que pone el presidente. Era beneficioso hasta cierto punto mostrar los consensos en el Congreso, ceder un poco, aprobarle los nombramientos que mandaba Andrés Manuel López Obrador, porque en ese momento era necesario. Ahorita ya no pueden. Ahorita si muestran tantita debilidad, pues tienen muchísimo que perder, empezando por la propia existencia de algunos partidos. Ese es el momento en el que estamos. Y ese es el momento en el que los propios partidos no han sabido hacer un acercamiento a la ciudadanía, a las agendas e integrarlas de forma cabal. Yo veo un esfuerzo por ahí que hace Movimiento Ciudadano que carga con sus propias incongruencias de sus propios Samueles Garcías o Enríquez Alfaros, ¿no? Es bien difícil que hoy por hoy las agendas ciudadanas que han estado tanto tiempo bajo amenaza y que han construido y que han fortalecido instituciones se sientan representados por un partido político si se hace un análisis serio, pero la oferta política es tan pobre, tan pobre, que el presidente creo que se le va inflando un poco la arrogancia de pensar que él puede tener una influencia brutal en la elección. Pero lo que está pasando con este tipo de cosas, este tipo de excesos del discurso del presidente es que todo tiene un límite cuando de plano no hay evidencia. Todo lo que ahorita nos acaba de decir Mariana es imposible de rebatir. El presidente no lo podía rebatir. Uno, porque no entiende realmente bien cómo funcionan los derechos. O sea, en su concepción, él es el que garantiza, el gobierno es el que tiene que garantizar los derechos, entonces allá está la de derechos humanos, aquí está el secretario tal, o sea, diríjanse con él, todo lo administra de esa forma tan simplista, pero se va a topar con pared si no es que ya lo está haciendo,
porque esto está empujando, como decía Mariana, y como trataba de decirlo hace un momento yo, está empujando a que muchos periodistas y varios medios y varias organizaciones le empiecen a recordar al presidente sus propias fallas. Empiecen a armar esos pedacitos del espejo que el presidente quiere romper cuando hace este tipo de propuestas. Ni más ni menos, llevamos ya cuántas portadas en esta semana de distintos medios, me refiero a las de Reforma rapidísimo, donde ayer, ya que estamos hablando de cantidades estratosféricas, 189.488 millones de pesos que se han adjudicado de forma directa, que representan casi el 80% o el 80% de los contratos, del total de los contratos que ha dado el gobierno. Más de 110.000 de los 137.000 contratos solamente entregados en el año pasado, que fueron por adjudicación directa. O el fin de semana, el sábado me parece, también decía Reforma, el 73%, perdón, 6.500 solicitudes de acceso a la información que han sido reservadas por la Secretaría de la Función Pública. O sea, la Secretaría a la que le quiere trasladar el presidente las funciones del INAI. Poco a poco van a ir saliendo de las incongruencias. Nosotros hicimos, Paulina Chavira y yo, para el podcast que tenemos en Spotify y Reforma, entrevistas a excomisionados, a dos excomisionadas y un excomisionado del IFAI, del entonces IFAI. Y María Marván, pues nos recordaba dos casos que pues para mí tienen todo que ver con Andrés Manuel López Obrador. Uno, ni más ni menos, el expediente del desafuero. Clasificación en tiempos de Fox. Y otra que es, creo que la joya de la corona, los fideicomisos. Porque el presidente, las 3 o 4 mañaneras que ha dedicado a hablar del tema, dice, esto es como los fideicomisos, que representaban un gasto oneroso, poco transparente, y nos dice María Marván, a ver, justo el IFAI, o gracias, perdón, al IFAI, fue que se rompió el secreto fiduciario, fue que se transparentaron los fideicomisos administrativos. Entonces, así, si el presidente se empeña en esto y de verdad lo va a estirar la liga a lo que más pueda, como lo ha hecho en otras ocasiones, yo creo que no se está dando cuenta que aquí hay muchísimos límites que la evidencia y que los periodistas y que las organizaciones le vamos a estar recordando y le vamos a estar diciendo, pues no se puede. Yo voy a la recta final, se me está acabando el tiempo y a los dos les preguntaría, comenzando por ti, Mariana, ¿cuál es el escenario que ves entonces para los próximos meses con esta iniciativa? En febrero supuestamente sería presentada. ¿Crees que va a ser un instrumento, un caballito de batalla hasta la elección de julio? ¿O sí crees que va en serio a tratar de convencer y lograr unos votos de la oposición, una oposición, como tú has dicho, dividida, que le pueda permitir sacar esta iniciativa? ¿Cuál es tu escenario para los próximos meses con esto? Mira, Pepe, yo creo que con lo visto en los fideicomisos, con lo visto en la rifa del avión presidencial, lo que sí veo es que algunas muy malas iniciativas avanzan, recibe apoyo obviamente de Morena y la oposición no nos alcanza para detenerlas. Entonces, a mí me preocupa grandemente que nuestro derecho humano a saber y a participar en la vida pública, estando informado, esté en riesgo. Es un año muy complicado porque tú sabes que los acuerdos políticos esa canasta de acuerdos políticos siempre me ha dado miedo y veto a saber lo que se pueda ahí negociar. Para o sea, que los acuerdos políticos, eres pesimista con el bloque de contención en el Senado. Bueno, es que lo que yo he visto es que, realmente necesitamos más bien gente de Morena, como Alejandro Encinas, como Zoé Robledo, que fueron compañeros de codo en estas discusiones, que no olviden el trabajo que ellos mismos hicieron y la responsabilidad que ellos tienen. Porque, ¿qué paró, por ejemplo, la ley tremenda, la reforma a Banjico? Lo paró que algunos economistas, como Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, que simpatizan con este gobierno, pues fueran muy contundentes en su declaración de la gravedad de esta reforma. Entonces, creo que sí se requiere una mayor responsabilidad en varias autoridades que provienen de este partido, que actualmente tienen cargos, que conocen la historia y la lucha ciudadana de décadas por tener este derecho de acceso. Sí creo que va a ser muy importante su liderazgo. Y me parece también que
sí veo mayor presión para la 4T. Lo veo también en las solicitudes de acceso, se están incrementando las reservas por respuesta, es decir, la tasa de reservas, Aumenta. la proporción de reservas en el universo de respuestas está incrementando. Yo creo que al cierre de 2020 va a ser quizás 2020 un año récord. La pandemia, por supuesto, no ha ayudado, yo creo que ha incrementado esa presión, sobre todo también porque hay muchísimas solicitudes relacionadas con asuntos médicos, ¿no? Hay que decir que el IMSS es una institución muy popular, digamos, a la que se le preguntan cosas. A la COFEPRIS se le están preguntando muchas cosas. Entonces, la presión es bárbara y sí puede salir algo mal ahí, ¿no? No hay que olvidar también que de todas esas adjudicaciones directas que estamos platicando, en la ley actual no tenemos, no hay obligación de publicar los contratos completos. Eso ha sido una lucha tremenda. Ya se ha trabajado un borrador ahí en Cámara de Diputados con muchos especialistas, esperemos que pase, pero pues imagínate que en un año electoral se haga fast track una reforma, ¿no? O se esté discutiendo una reforma para que no tengamos información de los contratos y de esas adjudicaciones directas, ¿no? Entonces hay mucho en juego. Lo que quiero decir con esto es que hay mucho en juego, pero lamentablemente para mí el punto clave es que sí se requiere autoridades de la 4T que levanten la voz. Y eso es lo que también ha sido muy escaso, ¿no? Lo vimos ahorita en la ley de Banjico, pero no sé si tengamos personas con ese profesionalismo y ese compromiso que quieran defender este derecho de acceso. Yo esperaría que sí. Por eso también he difundido estos videos tan buenos que hizo Alfredo, me parecen que ha sido una gran aportación. Y bueno, desde la sociedad civil no podemos quitar el dedo en renglón. O sea, yo creo que esto, más allá de esta iniciativa, me huele muy mal que un derecho ciudadano, verdaderamente ciudadano, porque quiero decirte que las solicitudes de periodistas son muy importantes y muy relevantes para tener una democracia, pero muchas de estas solicitudes son personas que necesitan a lo mejor información de su expediente para salvar la vida de un familiar, son personas que requieren un servicio público. Entonces, no nos olvidemos de esos ciudadanos de a pie que no están intentando ni siquiera afectar al gobierno, sino que lo que quieren es resolver un problema de su vida, para lo cual requieren la información que piden. Entonces, a mí me preocupa mucho que con la ineficacia que hemos visto en la administración central, este derecho se vaya a tutelar ahí, ¿no? Creo que es necesario hablar de los beneficios que el INAI ha traído. Y creo que el hecho de que aumente, por ejemplo, nada más en los últimos 7 años, la demanda de solicitudes de información de esta manera, 400%, pues te está diciendo que funciona y le está funcionando a alguien. Porque si no fuera un sistema que funcionara, pues definitivamente las solicitudes no incrementarían. Nadie quiere emplear tiempo en procesos que no sirven y que no les son útiles. Ahí está hablando los ciudadanos. Todos los que están diciendo el INAI no sirve de nada, ¿cómo explican ese incremento en la demanda de información? ¿No? Pues ahí está, Alfredo, no sé si compartas. Mariana apuesta a que sean los propios liderazgos de entre la 4T y también en el gobierno que antes defendieron estos derechos, los que salgan y puedan ser un freno. ¿Tú confías en eso o tu confianza está puesta en el bloque de contención? Yo confío en que los ciudadanos y las ciudadanas vamos a saber activar justo a esas personas, a recordárselos, porque también hay que decirlo, han fallado ya en el pasado. Hemos visto a personajes incluso como Alejandro Encinas callar frente a este proceso de militarización tan vergonzoso, del cual aparte sabemos gracias precisamente a las leyes de transparencia, ¿no? Entonces, sí confío en que el primer paso que tiene que ser es de un grupo de beneficiarias y beneficiarios que somos los ciudadanos, porque bien dice Mariana, no nada más es un asunto del periodismo, el derecho a la información, a una sociedad informada es de absolutamente todas y todos. Entonces, el primer paso tiene que ser ese. Creo que estamos empezando a ver algo que va por ese sentido. Y sí, empezar por recordarle a esas personas que en tribuna en su momento dijeron que era una responsabilidad histórica, esto lo dijo Zoé Robledo, quienes crearon al INAI, que son ellos, esa legislatura, la 62, de defender al INAI como una responsabilidad más que política, una responsabilidad histórica. Hay que estárselos recordando. Lamentablemente hemos visto que la influencia que tienen muchas veces las personas alrededor del presidente pues no se traduce. O sea,
incluso eso ha derivado incluso en salidas del gabinete, en descontentos, y la palabra del presidente es la que impera, pero aquí no está fácil. Aquí necesita esas 2/3 partes, ya para resumir, necesita que la gente le termine de comprar el discurso del INAI y del pasado que puso y que creó al IFT y estos organismos que son todo ese pasado en contra de él, en contra de un futuro que él dice representar, y urge que empezamos a hacer una pedagogía de lo que es la Constitución. Suena algo muy básico quizás, pero este gobierno confunde tremendamente Constitución con plan de gobierno. El plan de gobierno de López Obrador es lo que se ha estado imponiendo en el Congreso, no la Constitución, no el valor real de estos organismos que por algo están en la Constitución, para salirse de estos ciclos políticos, estos ciclos electorales, y que los derechos sean plenamente garantizados. Creo que sé que sonará un poco bárbaro lo que voy a decir, pero yo creo que el Congreso este año, hasta que pase la elección, debería estar casi en stand-by. O sea, un Congreso que no haga nada, porque lo que hemos visto, lamentablemente, cuando llegan este tipo de iniciativas tan polémicas, es que empiezan a operar las cosas. Y entonces, cosas que no teníamos calculadas, como que se nos volteara un voto por ahí, como que le dieran la mayoría en la votación, empiezan a convencer, empiezan a trabajar las cosas ahí. La ingeniería instalada en el Senado, sobre todo hoy por hoy en el Senado, la figura de Ricardo Monreal, está hecha para que todo pueda caminar. Y si les faltan votos, van y los consiguen. Claro que se antoja que es más difícil en año electoral, como ya lo dijimos varias ocasiones, pero coincidiendo completamente con Mariana, pues la burra no era arisca, ¿no? Sino que así la hicieron. Ya vimos muchísimas cosas que lamentablemente pasaron, muchos pasos que nos van a tomar, si no años, sexenios, para echarlos para atrás, de tanto retroceso que hemos visto. A mí, lo saben ustedes, me preocupa demasiado el tema del militarismo y la militarización, y ahí, híjole, pues todo lo que se ha alcanzado es por el silencio y el contubernio que han tenido la oposición política para complacer al presidente a final de cuentas. Entonces, pues creo que esto es inicialmente una confrontación política. Esto es para que el presidente construya discurso político rumbo a la elección, pero ni se nos ocurra bajar la guardia tantito, porque quién sabe cuántas cosas no puedan pasar. Pues ahí está, Alfredo Lecona, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, tu participación, tus comentarios, como siempre. Síganlo ahí en su programa de Reforma, que además sé que te está yendo muy bien. Muchas gracias, querido Pepe. Muchas gracias. Mariana. Gracias, Mariana Campos, de México Evalúa, especialista en asuntos de presupuesto público, transparencia y acceso a la información. Gracias a los dos. Ha sido un placer, de verdad, tenerlos. Vamos a darle seguimiento a este tema, que todavía va a dar muchas discusiones más que abordar. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Lo espero el próximo jueves aquí a las 7 de la tarde en Conversando con Buendía. Un muy buen año. Le deseo lo mejor y que, por supuesto, se sume a la conversación. Súbase el próximo jueves a las 7 de la tarde. Que tenga, por lo pronto, una buena noche. Que les vaya muy bien. Adiós.